Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta quinta charla de actualización en lubricantes y sobre lentes de hidrogel de silicona en la práctica clínica. Hoy tenemos pues a dos profesionistas. Vamos a empezar con la licenciada Carla González Bernal. Ella es licenciada en Administración. Es representante de enfoque en superficie ocular del Laboratorio Sofía. Adelante, licenciada. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, pues gracias por la presentación también. Quisiera antes de entrar de lleno a los lubricantes que actualmente manejamos en el portafolio de prescripción, dar un breve repaso al último concepto de ojo seco. El último se hizo en el 2017 y sigue vigente hasta la fecha y habla que el ojo seco es una enfermedad multifactorial. Esta enfermedad da en la superficie ocular y se va a caracterizar por una pérdida del equilibrio en la película lagrimal. Esto nos va a llevar a tener síntomas oculares porque obviamente pues va a estar inestable, al secarse va a tener hiperosmolaridad y pues va a comenzar un círculo vicioso inflamatorio. Eso posteriormente, si no se trata a tiempo, va a llevarnos a tener un daño en la superficie ocular y posteriormente casos más graves, pérdida de neurosensibilidad, etcétera. ¿A qué nos estamos enfrentando? Actualmente, la mayoría de la población tiene ojo seco. Lamentablemente ha incrementado el porcentaje de gente joven en México que ahora padece ojo seco. Y si ustedes se ponen un poquito a pensar todo lo que estamos pasando con este boom de dispositivos móviles, tabletas, celulares, cada vez más jovencitos, hasta niños, ya están presentando ojo seco. En diferentes estadios, claro, pero ya lo presentan. Y bueno, pues aquí tenemos que vamos a generar una baja producción de lágrimas o una mala calidad de la película lagrimal, empezando por disminuir el parpadeo, ¿vale? Tenemos algunas principales causas que pueden ser el uso excesivo de los dispositivos, como les comentaba, el uso de lentes de contacto también, el tabaquismo, cambios hormonales. Ahorita que tenemos tanto calor, bueno, pues estamos abanicándonos, poniendo ventiladores, aires acondicionados, en casa, en el carro, etcétera. La contaminación, que es uno de los factores más constantes en nuestra ciudad, y también por nuestra cercanía al volcán, también se exacerban estas causas. También podemos encontrar algunos medicamentos. No sé si han escuchado que hay personas que tienen tratamientos fuertes para acné y también sufren de ojo seco. Hay personas que están pasando por una situación de cáncer y pues sus tratamientos para el cáncer también llegan a resecar todas las mucosas y padecen ojo seco. Ser mujer es otro factor, la edad es otro factor, la menopausia, en fin, causas hay muchísimas y síntomas pues también. Dentro de los síntomas que va a presentar una persona que tiene ojo seco es un poco de picazón y ardor. También vamos a tener sensación de arenilla o como cuando uno se desvela, así ese tipo de sensación es ojo seco. Algunas líneas de moco en el interior que a veces piensan que es una infección o puede ser una secreción, también se refleja alrededor de los ojos. Tener los ojos rojos o irritados y o que, por ejemplo, esté llorando el ojito, que a veces uno le dice a las personas, eso es ojo seco y pues no lo creen porque ¿cómo va a ser ojo seco si estoy llorando? Y uno muy importante para ustedes, sobre todo en su práctica clínica, que es la visión borrosa. No sé si les ha tocado leer, ver o vivir esta experiencia que el ojo seco puede generar incluso un fallo en la refracción de hasta 2 dioptrías. Entonces, es importante que antes de hacer una refracción o un cálculo de algo en el ojo con algún aparato, simplemente una refracción, la superficie ocular esté estable. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Uso de lágrimas artificiales que nos van a ayudar a mejorar todos esos síntomas de resequedad ocular y a romper el círculo vicioso inflamatorio que se va a generar por no tratarlo.
a tiempo, ¿vale? Aquí en esta parte podemos observar un dibujo, un gráfico, donde trato de expresar una superficie ocular normal, estable, donde podemos ver las células del epitelio corneal. En esta parte iría el glicocálix, que produce el epitelio corneal, y es el encargado de unir las mucinas. Recuerden que tenemos células caliciformes que nos van a ayudar a producir las mucinas y esas mucinas nos van a ayudar a mezclarse con el agua y a mantenerla unida a la superficie con las microvellosidades del epitelio respectivamente. Y hacia la parte superior encontramos cada vez también más agua y por último una última capa de lípidos. Esta capa de lípidos nos va a ayudar a prevenir, evitar la evaporación de esa lágrima. Entonces, todo esto se encuentra en perfecto equilibrio cuando tenemos una lágrima natural sana y no tenemos factores que nos estén dañando, pero pues eso es bastante difícil. ¿Qué pasa? Vamos del lado derecho, empieza a haber una desecación de las células del epitelio por alguno de los factores que hayamos visto. Entonces, si viésemos este pedacito del epitelio en grande, veríamos que el daño comienza perdiendo esas microvellosidades. Entonces, el glicocálix ya no va a poder unirse ahí. Como vemos, empieza a hacerse un huequito por esas lesiones. Entonces, más adelante se empieza la película lagrimal a desestabilizar y pierde la unión con la superficie ocular. Si no se fija la mucina, el agua se repele y la córnea se ve afectada. Entonces es así como luego encontramos tinción, si es que llegan a ser tinción, en una vista de lámpara. Y si fuese un dibujito en grande, se vería así como estas microvellosidades van muriendo a tal grado que se puede llegar incluso a perder la primer capa de la superficie ocular de la córnea y cada vez ser más graves. ¿Qué pasa? Ha habido en la trayectoria de los lubricantes oculares muchísimos y tienen algo en común, que estaban utilizando conservadores para poder estar, digamos, en frascos multidosis. La moda ahora es estar libre de conservadores en tratamientos de uso crónico. El conservador más comúnmente utilizado es el cloruro de benzalconio. Entonces, hay varios estudios que han demostrado el daño que genera el cloruro de benzalconio de forma crónica. Se generan depósitos en la córnea, incluso hay muerte de las células epiteliales y conjuntivales, hay daño en los nervios corneales y este daño quiero detenerme un momentito aquí. Por ejemplo, aquí puede ser por los conservadores, en este caso, y el otro ejemplo que les quiero dar, cuando ustedes tienen pacientes diabéticos y esos pacientes no se cuidan bien, llegan a tener daños en los nervios corneales. ¿Por qué? Porque es parte de sus neuropatías que presentan con el paso del tiempo. Entonces, haciendo este paréntesis, un paciente con diabetes que tiene un daño en sus nervios, ¿qué creen? Pues no va a sentir ni ardor, ni comezón, no va a sentir que le hace falta generar lágrima. Entonces las glándulas empiezan a bajar su producción de lágrimas y comienzan con ojo seco. Bueno, esto por parte de ese tipo de pacientes y por parte de los conservadores, pues obviamente también generan un daño en los nervios corneales. Este mismo puede generar un retraso en la curación de alguna herida de la córnea, ya sea por un cuerpo extraño, una cirugía, estarse tallando o uso de lentes de contacto, por ejemplo. Y bueno, por supuesto que intervienen en la estabilidad de la película lagrimal y también nos van a hacer perder células caliciformes, las de la mucina. ¿Vale? Entonces, en vista de todo esto, con el paso de tiempo se ha migrado a nuevas tecnologías para hacerlas libres de conservadores, ya que antes, desde 1999, contábamos solamente con una presentación libre de conservadores y esa era la grisel unidosis. No sé qué hice aquí, pinté una raya. Bueno.
Espero que no incomode en la presentación. Pero bueno, antes solo teníamos esta de aquí, la Grisel unidosis, mal llamada unidosis porque son varias dosis en esta ampolletita y sí se puede retapar. Entonces, desde el año 99 era la única gota lubricante libre de conservadores que teníamos disponible en México. Ahora ya contamos con frascos goteros libres de conservadores. Breve comentario, esta unidosis se gira de aquí y queda abierto, se instila la gota, la tapita se voltea y entonces en esta parte se puede introducir aquí y queda tapadita. Es bastante segura. Pero bueno, les comparto entonces que ya han salido esta misma versión de la Grisel, que a lo mejor la mayoría de ustedes lo conocen y tal vez lo han usado, en frasquito multidosis. Posteriormente salió Umilur y estaba obviamente en dos presentaciones, con conservador y sin conservador. Si se fijan, lo que cambió fue la parte superior del frasco. Y ya ahorita les explicaré qué tecnología es. Y por último y de más reciente lanzamiento, Nanodrop, que es una nanotecnología patentada que también les explicaré enseguida. Aquí tenemos la parte superior del frasco, que es un sistema Pure Flow. Esto significa que si pudiésemos partir a la mitad del frasquito estaríamos viendo esta imagen donde podemos encontrar una válvula de silicón. Esto es importante, que no es ningún filtro, es una válvula donde el flujo del lubricante va a venir, va a dar una vueltecita y va a salir al momento de presionar el frasquito. Esto se lleva la primera vez alrededor de 3 segundos en lo que se llena esto. Después de la primera vez ya es más rápido y sale por esta puntita de color azul. Es una gota de un tamaño calibrado y generando lo suficiente para que esté en la superficie ocular sin desperdicios. ¿Qué va a pasar después de que la gota sale? Se va a bloquear el flujo de aire de regreso, es decir, que no va a entrar ningún contaminante, esto queda sellado. Si ustedes llegasen a encontrar aquí un residuo de gotita, no pasa nada. ¿Por qué? Porque este sistema tiene en la parte de la punta y en la tapa que se enrosca aquí, trae iones de plata. Esos iones de plata van a descontaminar esta parte, toda esta parte, en caso de que quede algún residuo o en caso de que accidentalmente se haya rozado con las pestañas o le hayan puesto el dedito encima. No pasa nada, al momento de taparlo, los iones de plata hacen lo suyo y se descontamina. Y la otra parte, pues obviamente el frasco tiene que volverse a conformar por aire, pero ese aire no va a entrar por aquí, va a entrar por el costado y va a pasar exactamente por el centro de la válvula de silicón, la cual tiene la cualidad de no permitir el paso de ningún microorganismo, solo pasan gases. Entonces, con eso tenemos la completa certeza que no va a pasar nada de contaminantes por aire o por contacto físico. Este frasco es un sistema, incluso ustedes lo pueden googlear, sistema Novelia, es una tecnología comprada, ¿sí? Y ha pasado múltiples pruebas muy fuertes, incluso en caldos de cultivo de Pseudomonas, han presionado el frasco completamente para lo sumergen en el caldo de cultivo, el frasco se vuelve a conformar y no se contamina el interior. Entonces tengan total tranquilidad de que no se va a contaminar y tampoco es necesario andar sacudiendo estos residuos, nada. Ha pasado esas pruebas exitosamente. Y bueno, sabiendo esto, vamos a empezar con las diferentes presentaciones de nuestros lubricantes. Les hablaba hace un momento de la Grisel, que fue el primer lubricante hecho con hialuronato de sodio, libre de conservador en esta presentación y posteriormente en frasco multidosis. ¿Qué es importante destacar de la Grisel? Bueno, primero, el hialuronato de sodio es por excelencia el lubricante ocular, el estándar de oro, el que nos va a ayudar a tener tanto lubricación, a disminuir la fricción que se genera con el parpadeo cuando hay una mala calidad de la lágrima, el que va a tener propiedades viscoelásticas, viscoadaptativas, va a formar una malla protectora,
etcétera. El hialuronato de sodio em, es el estándar de oro en cirugías también. ¿Por qué? Porque su concentración y su forma de trabajar en la superficie ocular es única, tan única que es el único que tiene receptores en la córnea que se llaman CD44. El hialuronato se une al CD44 y entonces empiezan a conformar nuevamente esa parte que habíamos perdido del glicocálix, las microvellosidades, gracias a la migración celular. Hay reglas en el hialuronato y en los pesos moleculares y concentraciones. Y una de ellas es que a mayor concentración hay mayor o más rápida migración celular. Y esto nos ayuda a regenerar rápidamente esa superficie ocular dañada. Bueno, les comento que eh, la grisel va a tener una fuerte adherencia y protección de la superficie ocular. Ya está en una presentación de frasco, 10 mililitros, igual que la presentación de las dosis en viales. Y va a tener el mismo, déjenme mover este cuadrito, ya, sistema de protección de la válvula. ¿Cuántas veces? Pues cuando sea necesario. Realmente esto es muy subjetivo porque los pacientes van sintiendo cada vez menos necesidad de ponerse la gota conforme se va recuperando su estabilidad en la superficie ocular y puede usarse con lentes de contacto. Esto es importante porque no va a dañar las lentes y les va a ayudar a que sea una adaptación más cómoda y más rápida al mismo lente de contacto. Muy bien, a ver, tenemos, ay, ¿sí cambió? Sí cambió. Imaginemos que esta es una enorme molécula de hialuronato y a mí me gustaría describírselas de la siguiente manera para poder explicar el alto peso molecular y por qué nuestro hialuronato, el que tenemos en Sofía, es diferente a otros hialuronatos de otras gotitas de otras casas comerciales. En primer lugar, me refiero a todos ellos con mucho respeto porque siempre digo que todos los lubricantes son buenos, simplemente son diferentes y trabajan diferente. ¿Y en qué radica la diferencia con nosotros? En que tenemos el peso molecular más alto disponible en México. Y ese peso molecular lo describo como, imagínense que yo tengo dos manos. Soy un hialuronato cualquiera. Con una mano me sujeto a la superficie, al glicocálix, a las vellosidades, a la superficie, y con otra mano retengo agua. Si yo fuera de alto peso molecular, tendría 8 manos. Con 4 me sujeto a la superficie y con 4 retengo agua. Es decir, que a mayor peso molecular, mayor adhesión, mayor permanencia en el ojo, en la superficie, y mayor hidrorretentividad. Lo que buscamos es que una gota dure más tiempo en el ojo y que también nos ayude a retener más agua porque estamos con un ojo seco. La grisel, además de esto, tiene la más alta concentración de hialuronato de sodio, que es al 0.4%. Tiene las propiedades viscoelásticas que les comentaba. Imaginen que al parpadear, en vez de que el párpado haga un barrido hacia el lagrimal y se lleve mucho más rápido la sustancia instilada, sus propiedades viscoelásticas ayudan a que cuando se parpadea, al cerrar, el hialuronato se acomoda en una forma como si fuera lineal y cuando abre el ojo se vuelve a conformar como si fuese una red, una malla. Eso es como una propiedad viscoelástica. Mm, y sus propiedades hidrorretentivas por la misma situación, que tiene más capacidad de retener agua. Acá, pues decíamos que es importante el peso molecular alto y que todas nuestras gotas con hialuronato lo tienen. Esta es una tabla meramente comparativa de varios lubricantes con hialuronato y sus pesos moleculares. Y bueno, pasando así, tenemos ahora a Humiloop. Humiloop, les comento que primero salió en la versión Ofteno, que sí tenía conservador, y después salió a la presentación PF. Humilubopteno es una gota muy, muy rica, ligera, que contiene dos mucopolisacáridos muy importantes. Uno, el hialuronato de sodio, pero en una concentración más bajita, al 0.1%,
y sulfato de condroitín al 0,18%. Juntos hacen sinergia y nos van a ayudar a tener un tratamiento para ojo seco, deteniendo ese círculo vicioso de la inflamación, pero con una gota más ligera, a lo mejor para un ojo seco más ocasional, ajá, y o que inicia, ¿no? Ambos van a disminuir la fricción del parpadeo y ambos tienen propiedades y cualidades viscoelásticas. Va a generar la misma malla protectora al aplicar y va a estar obviamente haciéndose paralela y luego a formar su malla, en fin. También puede usarse con lentes de contacto y también Umilub PF cuenta con el sistema de Sofía, el sistema PF Sofía. Ah, quería comentarles, porque aquí dice nueva tecnología SOF. Las pancitas, esta parte inferior del frasco, tanto en la Grisel Multidosis, Umilub y la siguiente gota que les voy a presentar, tienen ya un frasco suavecito, porque mucho tiempo nos dimos cuenta y ustedes mismos nos comentaban que lo sentían un poquito duro y sobre todo pacientes que tenían dificultad para presionarlos, como pacientes artríticos, pues no podían instilárselas con facilidad. Entonces ya se cambiaron todos esos frascos y ahora son suavecitos, de fácil aplicación. Muy bien. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario. Como no tiene conservador, podemos usarlo también de forma crónica. ¿Vale? Avancemos ahora con la siguiente gota. Esta que les decía que es la más reciente es Nanodrop. Nanodrop es una nanoemulsión con hialuronato de sodio y es apta para todo tipo de ojo seco. ¿Por qué? Por las siguientes cualidades. Le llaman que es la lágrima todoterreno, pues obviamente porque va a servir para ojo seco, evaporativo, mixto o acuodeficiente. ¿Por qué decimos que es la primera nanoemulsión con hialuronato? Pues porque hasta el momento había emulsiones o nanoemulsiones, pero con elementos más comunes que pues no lo incluían y sabemos ahora la importancia del hialuronato por su hidrorretención, por su capacidad de la migración celular y bueno, que nos ayuda a tener una superficie ocular estable mucho más rápido que otros lubricantes. Esta primera nanoemulsión tiene propiedades hidrorretentivas, rheológicas, viscoelásticas y es una nanoemulsión que no requiere agitarse. Tiene una tecnología patentada, el sistema Nanotech Sofía, que hace que se estabilicen estas nanopartículas que son muy chiquititas, son menores o igual a 100 nanómetros, la más pequeñita nanoemulsión que existe hasta el momento, de una forma estable, tan estable que ni siquiera hay que agitar para que se junte el agua y el aceite. Es decir, vienen conformadas componentes estructurales, les llamamos así porque estos componentes se van a unir a cada estructura de la lágrima de forma eficiente para equilibrarla y hacerla funcionar. Y bueno, obviamente también con el sistema PF Sofía. Entonces, les comentaba que tenemos una tríada de componentes estructurales. El hialuronato, del que hablamos, está presente en estructuras humanas y hace más compatible esta sustancia. DMPC, este es muy importante. Nuestra lágrima naturalmente contiene fosfolípidos, pero ninguna otra lágrima ha aportado tal cantidad de fosfolípidos como nuestro nanodrop, ya que representa el 60% de los fosfolípidos de una lágrima natural sana, lo cual también nos va a ayudar a ser el DMPC el encargado de unir la interfaz entre la capa lipídica y la capa acuosa. En la capa lipídica contamos con omegas que vienen en el aceite de ricino y que es importante mencionar que es de origen vegetal. Otros elementos lipídicos que se encuentran disponibles en el mercado son de origen mineral y a veces eso los hace un poquito difíciles de tolerar en algunas personas. Entonces el de nosotros es vegetal y es biodegradable, lo cual lo hace un poquito más tolerable. Entonces, permítanme, todo esto
Estos tres elementos están, digamos, en un paquetito unidos, flotando en propilenglicol, que es la sustancia que aparece en la cajita de Nanodrop. Y bueno, al momento de instilarse, pues empiezan a unir cada parte a la estructura que debería conformar. Es decir, el hialuronato se va a ir a la parte mucinoacuosa, la cual con ayuda también del propilenglicol va a formar esa primer capa y va a tener una buena adhesión y buena humectación la lágrima. Luego al centro y superior el DMPC, que nos va a ayudar a unirse con la capa lipídica que va a evitar que se evapore de forma rápida. Entonces con Nanodrop vamos a tener eficacia y seguridad. Tanto así que demostró un aumento del tiempo de ruptura lagrimal de casi 4 segundos y también una disminución de 33 puntos en el test de OSDI. Aquí hay un QR por si gusta alguien escanearlo y ahí pueden consultar este estudio con toda confianza. Les dejo un pequeño instante por si quieren sacar su móvil y escanearlo, si no ahorita nos regresamos al QR si a alguien le faltó. Y bueno, terminando ahora ya con las gotitas lubricantes, quisiera mencionarles otro lubricante que no viene en gota, viene en gel y que también forma parte de nuestro portafolio, que es Aquadran Gel. Este gelecito es de expantenol 5%, a lo mejor ya les suena conocido el ingrediente activo y les voy a contar algo de Aquadran. Aunque no es el primer de expantenol en gel ocular, sí es el primero en traer una puntita dosificadora que lo hace mucho más fácil de aplicar. Y, por ejemplo, podría usarse 3 veces al día o solo por la noche. El de expantenol per se va a ser que la estructura y la regeneración de los lípidos sea mucho más rápida, así como de las mucosas. En derma, pues tiene un efecto urotrófico, cicatrizante y aumenta la resistencia de las fibras colágenas. Y el dexpantenol es necesario en un proceso de reconstrucción epitelial. Y pues lo hemos visto, y lo veremos en una lámina más adelante, cuando haya un daño más fuerte en la superficie ocular, ya sea porque es un paciente que duerme con los ojos semiabiertos o porque, no sé, pacientes en terapia intensiva que luego no les cierran o les ocluyen bien los ojos y se expone la córnea, se deseca, horrible. Entonces, bueno, con Aquadran van a poder aumentar esa resistencia de esas fibras, tener sus propiedades regenerativas y antiinflamatorias, por supuesto, porque va a disminuir la fricción. Aquadral es, les decía, un gel fácil de aplicar, dada su punta, y que este cuerpo del contenedor es un plástico suavecito. Entonces van a poder sacar el tamaño de una gotita y ponerlo sobre la superficie ocular, la orillita del borde palpebral y listo. Decimos que es de textura suave y agradable porque es un gel termosensible, es decir, que al contacto con nuestro ojito rápidamente se va a calentar y eso va a hacer que se distribuya muy, muy rápido y con menos molestias. Como es un gel, puede provocar más molestias que una gota. Y obviamente visión borrosa. Pero mi recomendación es la siguiente, que se ponga el tamaño de una gotita o una lenteja y que se hagan movimientos oculares, izquierda, derecha, arriba, abajo, y un parpadeo normal, leve, no apretar el ojo porque entonces van a sacar el gel del ojo y va a estar peor. Pero bueno, con eso va a ser suficiente para distribuirla y yo he contado con reloj en mano 30 segundos, ya tengo visión clara nuevamente y ya no anda por ahí nada de rastro borroso del gel. ¿Sí? Es un tratamiento complementario, obviamente, cuando hay cosas como queratitis, distrofias corneales, quemaduras oculares o blefaritis perennes, síndrome de Sjögren, que ya cada vez es más común y obviamente en pacientes con artritis reumatoide lo van a encontrar y seguramente Aquadran va a ser el tratamiento complementario. Si no lo quieren usar de día, no importa, con que se lo pongan en la noche, ahí va a ser bueno. Con que sea un poquito más cantidad, pues ya se van a cerrar sus ojitos y a dormir. Y bueno,
cuando algunos pacientes han sufrido algún daño por uso de lentes de contacto, sería importante darles un tratamiento que acelere rápidamente esa recuperación de la superficie. Obviamente, combinándolo con un Lagrisel, por ejemplo, y que tenga un tratamiento continuo. Con Aquadran van a tener una mejora de la humectación en la superficie ocular aproximadamente de un 37% tras 6 semanas de uso continuo. Entonces, en los pacientes de Sjögren, insisto, deben tenerlo como terapia complementaria para que les ayude a disminuir toda su sintomatología, porque duele mucho el ojo seco. Y bueno, cuando vean casos de pacientes que tienen medicamentos para acné, antidepresivos, hipotensores, esteroides, los tratamientos contra el cáncer que les decía, o incluso me ha tocado ver personas que se hicieron alguna cirugía plástica de párpados o de cara y que los dejan como abiertos, no pueden cerrar bien. Es importante que se estén poniendo una terapia para prevenir el ojo seco. Y bueno, pues porque cada paciente es distinto, cada tratamiento va a ir acorde a sus necesidades. Y aquí ustedes tienen el papel más importante al diagnosticar y tratar la enfermedad de ojo seco. Pues porque como ya hemos visto, va en aumento y cada vez en un rango de edad más amplio. Por eso la actualización académica continua, como lo que están haciendo, es muy valiosa. Agradezco este espacio y que no podemos dejar a un lado. Y por ello también me gustaría compartirles algo que acaba de salir hace un par de días, que es una nueva plataforma de una academia virtual de Laboratorio Sofía, que si me permiten presentarles, también pueden tomar el código QR para que puedan acceder y encontrar muchísima información sobre ojo seco, glaucoma, estilo de vida, alimentación. El propio Vademecum lo pueden encontrar ahí, consultarlo. Vienen el test de OSDI. Ahorita les voy a pasar unas imágenes que tomé de la plataforma. Todo esto es tratado sobre superficie ocular y todo esto es descargable, lo pueden leer cuando gusten. Habla sobre el estilo de vida, la nutrición, enfermedades de la superficie ocular, lentes de contacto, en fin, si pudieran acceder, verían que hay muchísimos de estos compendios. También pueden encontrar ojos en 3D interactivos que pueden rotar, hacer cortes sagitales, posteriores, seleccionar los músculos. Por ejemplo, si tienen algún paciente con estrabismo, le pueden enseñar qué músculo es el que está haciendo una función correcta y cuál no. En fin, pueden ver el flujo del humor acuoso. Cuando den clic aquí, pueden ver cómo un paciente se le sube la presión, cómo se va moviendo el humor acuoso. Un paciente que empiece a desarrollar cataratas, cómo va a ver, por qué ve borroso. El ojo anatómico, pueden rotarlo, hacer cortes, seleccionar estructuras, por ejemplo, el cristalino, la córnea, en fin, pueden hacer dibujos sobre de él. Imaginemos que les llega un paciente que le van a adaptar un lente o que está desarrollando miopía, le pueden hacer un dibujo de cómo va creciendo el cono, cómo sería normal, dónde llega la luz, cómo es con la miopía, otros de realidad aumentada, y por cada cosa que vayan seleccionando también les puede ir dando información. Hay videos de actualización, eh, también hay una biblioteca virtual donde tienen libros de todo. Como esto es para una comunidad, para expertos en salud visual, pues obviamente van a encontrar de todo, desde ojo seco hasta glaucoma. Entonces, nunca está de más darle una leída y también aprovechar todos los videos que van a tener disponibles para descargar o simplemente desde su ordenador o dispositivo mostrarle a sus pacientes si les quieren enseñar cómo aplicar un gel o un ungüento, cómo ponerse una gota, cómo hacerse compresas calientes, em, la regla 20-20-20 para evitar la fatiga visual, en fin. Esto es la plataforma, su apartado para el Vademécum, el test de OSDI, que también es importante que todos sus pacientes lo hicieran. Al final viene una opción dentro del test que se hacen las preguntas para poder poner el correo del paciente y si ustedes quieren poner el suyo,
también y se les envía de inmediato el resultado. Entonces, son elementos de consultorio, elementos de estudio bastante accesibles y bueno, pues comentarles que esta es la versión 0.0, es la primera que sale y que va a estar reconstruyéndose y actualizándose con todos los comentarios que ustedes nos hagan favor de llegar con respecto a sus necesidades y se los pasamos de inmediato al área creativa para ir poco a poco haciendo más completa esta página y que sea de muchísima utilidad para ustedes. Hasta aquí termina mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien gusta comentar algo? ¿Tiene alguna duda? Es que Ah, pusieron mucha atención. sí. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Hola, Buenas Carlita. noches. Eh, Aquí nada Hola, más doctor. algunas preguntitas precisamente de lo que nos explicaste. Ujú. Eh, Mencionas que precisamente los goteros ya se les hace un plástico más suavecito, porque sí me acuerdo que en algunos sí costaba apretarle y saliera la gota apenas. Pero también alguna vez creo que nos enseñaste un dispositivo que se le aplicaba al frasco para también aplicar un poquito más fuerza y poder pues facilitarlo, ¿no? No sé si está a disposición o nada más era muestra, para algunas personas, o se puede comprar en algún lado. Gracias por la pregunta, maestro. Ese no se compra, bueno, no está a la venta. Se manejó, se creó para poder ayudar a esas personas que estaban utilizando esos frasquitos que estaban más duros. Por fortuna ya se cambiaron y ahora el paso que nos falta es cambiar los hipotensores, que están ya en cuestión de días, cambiarlos de frasco, porque los hipotensores siguen con aquel frasquito que usted conoció. Si ustedes necesitan, yo tengo y con mucho gusto se los puedo proporcionar, pero no lo van a encontrar a la venta. De hecho, algunas personas ni siquiera podían utilizar el sistema por la misma falta de movimiento en sus manos que tenían, pero si quiere algunos, con gusto se los llevo. Ok, gracias. Y otra preguntita. Ahorita más que nada nos mostraste pues, lo más actual que Sofía tiene en lágrimas artificiales, pero bueno, yo desde hace mucho tiempo, cuando empezaba mis prácticas, desde 97, 98, pues usabas mucho el meticel al 0.5%. Ahorita ya no se maneja o hay otra línea o ya se va a desechar. Aún existe, se maneja más en sector público, como el IMSS, el ISSSTE, pero realmente en esos lugares lo tienen, lo voy a decir así, porque lo abaratan demasiado. Y se puede abaratar demasiado precisamente por el mismo componente, la metilcelulosa. Entonces, eh, fue muy bueno en su momento porque era lo que teníamos, ¿no? Pero así como ha ido evolucionando todo, pues se ha quedado atrás para nuestra práctica continua. Tenemos disponibles gotitas mucho más sofisticadas y bueno, por eso ha dejado de usarse comúnmente el meticel al 0.05, pero sigue existiendo. No creo que lo encuentren fácilmente a la venta en farmacias de cadena, porque pues por el mismo bajo movimiento que tiene, no conviene tenerlo ahí, cae en muchas devoluciones. Entonces, por eso solo se maneja en sector salud. Hay veces que tienen a bien aceptar en las licitaciones algún otro tipo de lubricante. Algunas ocasiones ha estado Umilub, lo cual a muchos les ha dado tanto gusto, pero a veces no y regresan nuevamente al Meticel, pero sigue disponible. Ujú. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. No me ¿Alguien pasé de... más? ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Ah, adelante, licenciada. Hola, yo quería saber si nos puedes volver a proyectar el QR, porfis, el de la academia. Claro que sí. Gracias.
Aquí está. Ah, pero no estoy compartiendo, ¿verdad? No. Ah, qué caray. A ver, déjenme encontrar dónde puse. Ok, aquí está. Voy a volver a compartir. ¿Ya lo tienen? Ya, muchas gracias. Listo. Y dejo de compartir para que empiece a compartir Arturo. Hola. Bueno, mira, si gustas, déjalo un poquito. Si Ujú. alguien más tiene alguna pregunta, si no, para hacer la presentación de nuestro siguiente expositor. Creo que no. Bueno, Ok, voy presentando entonces. Nuestro siguiente expositor es el licenciado optometrista Arturo Aguirre Gómez. Él actualmente es consultor de asuntos profesionales en Cooper Vision México y es miembro de la Asociación Internacional de Educadores en Lentes de Contacto de la IACLE, así como miembro de la Asociación Británica de Lentes de Contacto. Él, bueno, actualmente nos presentaría el tema sobre lentes de contacto en hidrogel de silicona. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien, verdad? Buenas noches. Ok, bueno. ¿La pantalla ya se ve? Ya. Nada más asegurándome que todo esté bien. Sí, ok. Bueno. Pues gracias por la oportunidad, por la invitación de estar aquí en este foro. Felicitarlos, ya lo había hecho personalmente con Mariano, pero felicitarlos por esta iniciativa. Como decía la licenciada Carla, sí es importante tener estos foros de educación continua porque permiten tener una actualización constante para eh, todo esto poder aplicarlo, ¿no? En el día a día. Y este tema, bueno, seguramente ya lo viven en el día a día, en la práctica con sus pacientes. Sin embargo, retomar algunos puntos que considero esenciales del por qué estos materiales actualmente tienen una tendencia en crecimiento, que es el hidrogel de silicona, y cómo esto repercute en la salud ocular. Bueno, ok, vamos a iniciar con un caso. Aquí platicar un poquito de esta paciente. Es un caso ficticio, obviamente, pero seguramente a algunos ya les ha pasado, ¿no? Han tenido algún caso así y bueno, eh, saber el por qué esta charla, ¿no? Y bueno, vemos a esta paciente, Julieta, usa lente de contacto desde hace 5 años. Comenzó adquiriendo un lente cosmético. Sabemos que hay algunos lentes que son más utilizados por los jóvenes, ¿no? Lentes cosméticos. Y hace 2 años lo cambió por un lente tórico para corregir su astigmatismo. Tiene algunas actividades en particular en su vida diaria. Pues vemos que acude a la universidad de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Después de ahí se va a su trabajo y termina a las 9 de la noche esa jornada laboral. Llega a casa, se retira sus lentes de contacto de manera diaria, pero nota que al final del día sus ojos terminan rojos y también menciona que cada 3, 4 horas aproximadamente tiene que humectar estos lentes. Acude a la recompra, ¿no? A la óptica y pregunta si estos síntomas son normales o se puede hacer algo para que no suceda. Aquí me gustaría que en el chat nos digan qué podamos ofrecerle a Julieta, por qué le está pasando esto de que termina con estos signos, ¿no? El ojo rojo.
la resequedad que está pasando ahí. Pueden escribir en el chat para irlo platicando, mientras vamos a dar un contexto, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tienen estos gases de la atmósfera? Aquí nos estamos yendo desde muy, muy atrás, ¿no? Muy al principio. Pues podemos ver aquí que hay una concentración, seguramente ustedes lo vieron en, no sé, tal vez en la prepa, eh, cuáles son los gases disponibles en la atmósfera, pero vemos que de este 100% que hay de gases disponibles, eh, cerca del 21% corresponde al oxígeno. El resto, pues, el nitrógeno y algunos otros pequeños gases, bueno, gases en menor proporción. Y algunos de los parámetros o valores que encontramos como propios de esta atmósfera, pues podemos encontrar aquí la temperatura, la presión, pero aquí quiero enfocarme en dos aspectos que considero importantes para esta charla. Uno de ellos es la concentración de oxígeno, como ya lo vimos en el gráfico anterior, 21%, 20,95%, y la presión que hay atmosférica es de 151 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces estos parámetros vamos a ir retomando y aquí lo vemos ya ejemplificado en el caso de la altura. Sabemos que, por ejemplo, en Ciudad de México estamos a una altura mayor que en otras ciudades. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de otras ciudades en algunos países que tienen diferente altura, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de México, aquí lo encontramos a una altura promedio de 2.240 metros encima del nivel del mar. Y vemos otras ciudades que incluso tienen todavía una mayor altura, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, bueno, no ciudades, sino aquí podemos ver un monte, una montaña, más bien, el Aconcagua en Argentina, 6.962 metros. Pero vean que la presión empieza a cambiar, ¿no? O sea, si nosotros encontramos que la presión cambia, se debe a la altura. A mayor altitud hay una menor presión de oxígeno, de mercurio, perdón, y por ende el porcentaje de oxígeno disminuye. Podemos encontrar aquí que si nosotros estamos a una altitud de 2.240 metros, vamos a tener un porcentaje menor del 100%, ¿no? O sea, de ese punto 20,95 que hablábamos, que representa el 100%, pues vamos a tener un porcentaje menor. Y de ahí viene toda esta parte de los materiales, de la salud corneal, ¿no? Sabemos que la córnea, dentro de sus procesos metabólicos, parte de esta integridad tiene que ver con el oxígeno que encontramos disponible en el ambiente. Y si este oxígeno vemos que está disminuido, pues bueno, este proceso puede verse alterado. Y si a esto le sumamos que se está utilizando un lente de contacto, esa difusión del oxígeno tiende a cambiar, ¿no? Vamos a ver el chat, a ver qué nos dicen aquí. Déjenme ver. Bueno, aquí nos dice, puede ser por resequedad, contaminación o hipoxia. Ya nos hablaba un poco la licenciada Carla sobre algunos factores ambientales que pueden contribuir, por ejemplo, la contaminación, ¿no? Algunas personas están más cerca de este volcán que está activo y también puede influir. Veamos la temperatura, también es un elemento que puede jugar un factor importante. No es lo mismo en Ciudad de México a Monterrey, que apenas vi que están como a 45 grados. No sé cómo estén en el sureste, pero puede variar, ¿no? O sea, la temperatura, todo esto hace que cambie este rendimiento del lente de contacto hacia la córnea, ¿no? Aquí nos dice el maestro Tomás, en mi opinión es el tiempo de uso
con el hidrogel convencional, muy bien. Sí, vamos a ir retomando todo esto, ¿no? Pero muy importante esto que comentan, muchas gracias. Ok, bueno, aquí vemos una simulación de cómo el oxígeno tiende a tener un fenómeno que se llama difusión, ¿no? A través del material. Es decir, el paso de esta molécula de oxígeno puede ser lineal o directo, o puede tener de pronto un trayecto un poquito más complicado y por ende eh, terminar fluyendo en una menor cantidad de oxígeno, ¿ok? Entonces aquí vemos el grosor de la flecha, indica que si entra de manera directa, pues bueno, el oxígeno que va a disponer la córnea es el mismo, ¿no? Es un oxígeno considerable. Pero si vemos que la difusión tiene ahí de pronto algún problema con el material, va a haber una menor disposición de oxígeno. Y aquí podemos ver otra letra, la K, ¿no? Que quiere decir permeabilidad al oxígeno. Y tiene que ver también con la solubilidad de esta molécula de oxígeno en el material. Por lo tanto, cuando ustedes ven en un catálogo y dice valor de K, tiene que ver con este valor que indica que el oxígeno puede tener una difusión y una solubilidad en el material. Por lo tanto, hay materiales que son, digamos, altamente, o más bien el oxígeno es altamente soluble en el material, o puede ser lo contrario, pobremente soluble. Y ahí nos vamos a dar cuenta, o sea, mientras más alto sea ese valor de K, quiere decir que el oxígeno es altamente soluble y que va a tener una buena difusión. ¿Ok? Aquí lo vemos. Entonces, cuando entra este oxígeno y el material tiene una buena solubilidad y una buena difusión, pues la córnea va a aprovechar esto y va a tener una buena oxigenación. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa con el espesor? Aquí vamos a ver nuevamente el chat. ¿Qué tanto influye el parpadeo en la difusión del oxígeno? Es una buena pregunta. La influencia de la lágrima, la humectación. Sí, veíamos hace rato, ¿no? Que el parpadeo tiende a generar esta distribución de la lágrima. Por lo tanto, cuando este oxígeno llega en una primera instancia a la lágrima, ahí va a tener una primera difusión. Obviamente, si no hay lente de contacto. ¿Ok? Pues puede llegar a influir, pero no totalmente. En lo que sí puede llegar a afectar es, como lo decían hace rato, en la parte visual. Si tenemos una mala calidad lagrimal, ahí sí puede verse involucrado el tema de la refracción. Entonces el paciente puede decir que de pronto ve borroso y tiene que parpadear para ver mejor. ¿Ok? Bien. Y va muy relacionado con lo que dice la maestra Norma, con la humectación. O sea, si la lágrima no se distribuye correctamente en un lente de contacto por una mala humectación, también nos va a generar un problema, tanto en comodidad como en visión. ¿Ok? Y bueno, podemos ver aquí también qué pasa con el espesor de la lente. Si ustedes recuerdan, cuando ven un catálogo de lente de contacto, está el valor de K, que ya vimos que es la permeabilidad, ¿no? Pero si yo le agrego el dk sobre T, ya tiene que ver con el espesor de lente. Entonces, una cosa es el dk y otra cosa es el dk sobre T. Cuando hablamos de K sobre T es transmisibilidad porque ya involucra un espesor. Si vemos del lado derecho, hay diferentes tomografías que muestran diferentes espesores de los lentes. Por ejemplo, un lente más 550 va a ser más grueso en el centro y más delgado en la orilla. Aquí seguramente ven el borde del lente, ¿no? Y una lente menos 10, lo contrario, es más delgada en el centro y más gruesa en la periferia. ¿Ok? Eso influye porque si tenemos un material que tiene una permeabilidad, digamos, media, pero
si el poder del lente es elevado, esa transmisibilidad va a disminuir y la córnea ya no va a tener esa, esa misma disposición de oxígeno. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber si este lente es saludable para la córnea? Hay algunos criterios, ¿ok? Este es uno de los criterios más comunes, que es el de Holden y Merz, para el uso del lente de contacto y representa el mínimo que necesita esta córnea para evitar la hipoxia. Esto con un uso diario, ¿ok? Si hablamos de un uso extendido, ese valor requiere ser más alto, ¿ok? Pero hablemos de uso diario, que es lo ideal, ¿ok? Y para esto vamos a comparar dos marcas de lente de contacto, uno que es hidrogel convencional y uno que es hidrogel de silicona. ¿Cómo podemos explicarle al paciente que su lente de contacto eh, no permite el paso óptimo del oxígeno? Esta es una forma con los mapas de oxígeno. Hay diferentes herramientas que ustedes pueden usar, pero esto puede ejemplificar. Por ejemplo, si nosotros vemos colores entre rojo o naranja, ¿qué nos indica? Como un valor de, por ejemplo, en el semáforo, el rojo es alto, ¿no? Porque pues, el amarillo precaución, verde adelante. Y aquí a veces lo asociamos con eso, ¿no? El rojo de algo no muy bueno, azul o verde, algo bueno, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes poderes y vemos cómo el lente se comporta en cuanto a la transmisibilidad. Es decir, un lente de -6 es más delgado en el centro, más grueso en la periferia. Por eso vemos aquí que el centro se ve verde, ¿no? Digamos que ahí tiene un valor más o menos como de 20 a 24 unidades. Pero en la periferia ya no es verde, ya está entre naranja y rojo. Quiere decir que este lente de contacto en la periferia está aportando menos oxígeno o está pasando menos oxígeno de lo que requiere esa córnea. Y aquí podemos ver el promedio, o sea, ya considerando todos los puntos del lente, el promedio de transmisibilidad es de 16,7. Es inferior al mínimo que requiere o lo que nos dicen los investigadores, ¿ok? Por lo tanto, esto no quiere decir que el lente sea malo, sino que se tiene que usar menos horas al día. ¿Y se acuerdan de Julieta, de la paciente de inicio, que empezaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche? ¿Cuántas horas son en promedio? Y si ella utiliza un hidrogel, por eso empiezan estos cambios. Aquí nos dice edema de córnea, hipoxia, muy bien, ¿no? O sea, ahí están esos cambios. Si comparamos con la lente de hidrogel de silicona, podemos ver que al menos esta escala de colores ya cambió, ¿no? Ya estamos hablando de valores superiores a lo que nos indican los investigadores y entonces el promedio, considerando un lente -6, es de 45,4. O sea, estamos hablando casi del doble de lo que requiere la córnea. Y eso se traduce en más horas de uso, ¿ok? Hay que considerar eso. Si tienen alguna duda, por favor, pueden escribir o abrir el micrófono y lo podemos revisar. Hola Arturo, buenas noches. Adelante. Hola, Mariano. Sí, sí, correcto. Oye, en tu opinión, me gustaría conocer qué zonas son más críticas de la córnea en cuestión de hipoxia o esa baja de oxigenación. Sí, muy buena pregunta. Eh, Hay una mayor prioridad, podríamos decirlo así, en el limbo, porque sabemos que la córnea, al menos en el epitelio, hay mucha actividad, ¿no? O sea, para permitir todo este proceso de reepitelización. En el limbo hay una
mayor concentración, se le llaman células madre. Y ahí es donde inicia todo este proceso de reepitelización. Por lo tanto, si nosotros tomamos el ejemplo del -6 y vemos que en la periferia del lente hay una menor transmisión o transmisibilidad, ese limbo se ve comprometido y por lo tanto hay una disminución de esa actividad y el epitelio empieza a tener cambios, ¿no? Si esto continúa siendo crónico, este problema pasa del epitelio al estroma y después del estroma al endotelio. No son casos ya muy, muy crónicos, ¿no? Pero sí pasan. A mí me sucedió hace algunos meses. Yo pensé que esto de la neovascularización ya era cosa del pasado y todavía lo vi, ¿ok? Entonces sí, yo te podría decir que el limbo, en cuanto a fisiología, es una zona bastante importante. Obviamente el centro de la córnea también, en cuanto a la visión, porque si hay un edema a nivel del centro, afecta el eje visual y la visión puede cambiar. Perfecto, muchas gracias, Arturo. De nada. Bien, aquí podemos ver otros ejemplos, lentes que ya son de otras marcas. Recuerden que cada lente tiene un material distinto, eh, una permeabilidad diferente. Aquí podemos ver sus valores, ¿no? De permeabilidad. Por ejemplo, tenemos esta lente Air Optics Night and Day, una permeabilidad 140, muy buena. Si vimos en el slide pasado que el mínimo era 24.1, pues estamos ya del otro lado, ¿no? Pero si hablamos de un uso extendido, que a veces me preguntan, oye Arturo, ¿y lentes terapéuticos, esos dónde los consigo o qué hago? Ahí se requiere un valor de transmisibilidad mayor. Algunos estudios te dicen que se requiere entre un valor de 75 o incluso de 125. Entonces ya, digamos, si habláramos de este lente, por ejemplo, My Day, que lo quisiera usar para un uso prolongado, ya no sería la opción, porque ya provocaría una alteración del oxígeno. ¿Ok? Tendríamos que pensar en un lente de mayor DK, ¿sí? Eh, pues bueno, entonces tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? Ahora, en cuanto al espesor, pues bueno, también recuerden que hay diferentes diseños. Hay lentes tóricos que tienen balastros, o sea, zonas de mayor espesor en la parte inferior, o hay zonas que tienen mayor espesor a los lados, ¿no? Por ejemplo, a las 3 y a las 9. Aquí tenemos algunos ejemplos. Obviamente, estos mapas indican el espesor, por lo tanto, la transmisibilidad de oxígeno, ¿sí? Nos vean que hay algunos, por ejemplo, estos de arriba, que tienen balastros eh, más pronunciados en comparación con este de abajo, o esta otra lente que tiene en la parte superior e inferior, no hay un balastro, pero hay unas zonas de mayor espesor a los lados, ¿no? Entonces ahí puede ser que de pronto llegue a disminuir esa transmisibilidad. Sin embargo, si esto está por encima de lo que nos dicen los autores, pues bueno, estamos del otro lado, ¿ok? Pero si esto estas marcas son de hidrogel de silicona, pero si esto fuera un hidrogel, no estaría así de azul, verde, estaría todo rojo. Bien. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de la hipoxia? Ya nos decían hace rato en el chat, déjenme ver. Manuel Aguirre nos decía que hay edema, hay hipoxia, ¿no? Aquí tenemos algunos de los cambios que pueden haber por esta alteración en la oxigenación. Quiero poner estos tres aquí remarcados, que es lo que podemos de pronto observar en la clínica, o sea, que podemos ver ya manifestado, ¿no? Y que el paciente puede quejarse o puede que no,
pero esto ya lo podemos encontrar en algunos casos. Y también la sensibilidad, ya nos hablaba hace rato sobre las personas con diabetes y la neuropatía que se llega a producir, pero también cuando hay un ambiente de hipoxia, la sensibilidad también disminuye, ¿ok? Entonces es muy peligroso que hay pacientes que usan hidrogeles convencionales ya de manera crónica, incluso algunos Hola Arturo, buenas noches. Pregunta, al parecer no te estoy escuchando, no sé si te están escuchando los demás. No, tampoco se fue el audio. Gracias. Se fue un momento el audio. Hola, ¿me escuchan? Listo ya Arturo, gracias. Gracias por avisarme. No sé en dónde se quedaron, perdón. Sensibilidad corneal. Ok. Bueno, les decía que hace rato hablaron, por ejemplo, del caso de las personas con diabetes que tienen esa neuropatía, disminuye la sensibilidad, pero ese es un caso diferente a este. Aquí, cuando hay una hipoxia prolongada, puede haber una disminución de la sensibilidad corneal y eso puede generar que el paciente no sienta pues, algunas pequeñas úlceras, algunos cambios ahí más marcados, ¿no? Desepitelización que de pronto esté considerable, el paciente no va a sentir y eso va a empezar una cadena, ¿no? Una cascada ahí de cambios. Por lo tanto, tenemos que considerar ya en la práctica, como lo hemos visto, lentes de alta permeabilidad. Algunos autores manejan valores o porcentajes de edema, ¿no? Para considerar como normal o como de alerta. Y esto, recuerden, va a depender mucho del espesor del lente. Si hablamos de un DK sobre T, hablamos de un espesor. ¿En cuánto están aproximadamente los lentes en espesor? Cerca de 0,08 milímetros. 0,13, eso es como que lo más convencional. Pueden haber lentes más gruesos, por ejemplo, hay unos lentes anuales que son muy gruesos, estamos hablando cerca de 0,18, depende la graduación del lente, pero vean que a mayor espesor se genera un mayor porcentaje de edema durante esas horas de uso, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, un hidrogel convencional de 38,6% de agua 8 horas de uso nos puede generar, si el lente es un espesor de 0,13, puede generar un edema de 8%, que ya para algunos autores es como el límite, ¿no? O sea, quiere decir que si esta persona usa más horas al día, el edema aumenta y empiezan a ver estos cambios que hemos estado hablando, ¿ok? Nuevamente el caso de Julieta, de 7 de la mañana a 9 de la noche, estamos hablando cerca de 12 horas, no más, ¿no? 8. Bueno, ahí ayúdenme a hacer el cálculo, pero quiere decir que ese ojo rojo, esa sensación, se debe al mismo material del lente que no está permitiendo ese uso, esa oxigenación que requiere durante esas horas de uso. ¿Ok? Ahí la solución es cambiarle de material y con eso va a haber un cambio considerable. Acá tenemos un caso que se presentó en un artículo de una persona que usaba hidrogel convencional. Aquí nos dice 38% de agua y acude presentando hiperemia. De hecho, aquí se ve ya los vasos como pasan más allá del limbo, ¿ok?
Mismo paciente, del lado izquierdo se readapta con hidrogel de silicona y ahí se ve el cambio, ¿no? Ojos más blancos. Ese es el beneficio. Recuerden ahí hablar de beneficios a los pacientes. Sus ojos van a estar más blancos por más horas, ¿ok? Y ahí podemos ver ese ejemplo. Aquí tenemos un gráfico que me gustó, lo encontré en el libro de Efron. Seguramente ya lo recuerdan ustedes. Tiene que ver con el grado de enrojecimiento limbal o hiperemia del limbo, ¿no? Y esto aunado al tiempo de uso. Aquí hablamos de meses, ¿no? O sea, puede ser que ustedes generen un nuevo usuario y lo hagan con un hidrogel convencional, ¿no? Este paciente va a empezar a presentar un grado de hiperemia, ¿no? Aquí vemos al primer mes, ya empieza a presentar hiperemia. Y así, ¿no? Después de esos meses, continúa. Y ven que en este caso puede aumentar significativamente. En cambio, la línea roja nos habla del hidrogel de silicona y vean cómo se mantiene lineal, es decir, hay una menor proporción de hiperemia gracias a la disminución de la hipoxia, o estamos evitando la hipoxia con el hidrogel de silicona. Y aquí hay algunos cambios, no sé si ustedes han visto esto, aquí me gustaría que nos compartieran si alguno de ustedes ha tenido algún caso reciente de neovascularización, edema de córnea, edema, hay edema epitelial, hay edema de estroma. ¿Han tenido algún caso así reciente? Yo, por ejemplo, en diciembre tuve un caso, un paciente que tenía, bueno, tiene una graduación alta, cerca de -12 aproximadamente. En el otro tenía -18, un astigmatismo de cerca de 5 dioptrías. Usaba un lente tórico de hidrogel convencional. No le corrigieron todo el astigmatismo, le adaptaron una marca que cubre hasta el 2,75. Su agudeza visual no era la óptima. Eh, hacemos la evaluación. Este no es el caso, son imágenes que hallé, pero muy parecido, ¿eh? O sea, en cuanto revisé con lámpara hendidura, se veía ahí los vasos que ya estaban migrando hacia el centro de la córnea. Incluso el ojo que tenía más problema ya estaba presentando un panus, ¿ok? El paciente simplemente se quejaba de incomodidad después de algunas horas, ¿no? Y se pone una gotita para humectar y listo. Pero vean estos cambios que pueden suceder, ¿no? Y esto hablamos que ya está a un nivel más profundo entre el estroma, ¿sí? Y bueno, esto, si nosotros hacemos, por ejemplo, un conteo endotelial, seguramente ya hay una alteración en endotelio. Puede llegar un grado en que el paciente tenga que suspender el lente de contacto de manera definitiva y pueden imaginar un paciente con -18 vivir con un lente oftálmico es complicado, ¿no? Para sus actividades del día a día. Por lo tanto, hay que considerar eh, nuevos usuarios o incluso aquellos que vean ya que estén utilizando hidrogel y que vean que tiene una práctica no tan saludable, hacer una readaptación. ¿Ok? Aquí nos pregunta Manuel si se presenta hiperemia generalizada, conjuntivitis papilar gigante y vascularización corneal, ¿qué recomiendas? Bueno, ahí es importante primero el tratamiento farmacológico para disminuir todo este problema de conjuntivitis, ¿no? Las papilas que disminuyan. Habría que suspender algunos días, dependiendo ahí el trabajo conjunto entre ustedes y el oftalmólogo, ¿no? Eh, y después de eso, bueno, habría que ver por qué se está presentando este cuadro. Seguramente usa un lente convencional, hidrogel,
no lo limpia adecuadamente, lo sobreusa. Seguramente es eso, ¿no? Lo ideal, ya una vez tratado este problema de conjuntivitis, es readaptar hidrogel de silicona, reemplazo diario, porque esto va a disminuir al máximo que vuelva a tener este problema de conjuntivitis papilar. ¿Ok? Entonces yo recomendaría eso, pero sí depende mucho el paciente, ¿no? Ahí cómo es su historial de uso. Nos dice Alvar, ¿qué influencia tiene la retención de agua y contenido de la misma al hablar del SAI-HI? Bueno, este es algo que se vio o todavía se llega a ver, por ejemplo, en los hidrogeles convencionales. Te dicen, a mayor contenido de agua, quiere decir que el lente tiene que retener o absorber agua pues, de algún lado, ¿no? De la lágrima, por ejemplo. Pero actualmente los lentes de hidrogel de silicona funcionan de manera diferente. Algunos tienen tecnologías que hacen que el lente se mantenga más hidratado desde el núcleo hacia la superficie. Hay otros lentes que tienen aditivos para que ese mismo interior, digamos, ese aditivo, esa molécula, vaya liberando como agua, ¿no? Y hay otros que tienen un recubrimiento en la superficie y pues haya menos adherencia de depósitos y eso. Entonces ya no es lo mismo, ¿no? Aquí, cuando hablamos de lentes de hidrogel de silicona de alto contenido de agua, hablamos de lentes más flexibles, más cómodos, principalmente eso, ¿no? Más cómodos. Bueno, aquí tenemos esta es otra manera de ejemplificar lo que vimos en los mapas de oxígeno, ¿sí? Este mínimo que requiere la córnea 24.1 y cómo algunas lentes están por debajo de esa transmisibilidad, ¿no? Algunas marcas están por encima. Este comparativo, por ejemplo, estas dos marcas de abajo son de hidrogel convencional. La que está arriba es un hidrogel de silicona. Es una marca que tiene Cooper Vision. Más adelante les platico un poquito de eso, pero ahí podemos ver eso. Ahí no sé si quieren participar o se activó el micro por accidente. Ya, gracias. Bueno, en resumen, mayor transmisión de oxígeno va a significar en menos complicaciones, ¿sí? A veces, y les digo a veces porque lo he visto en algunas visitas que hacemos, eh, algunos especialistas recomiendan todavía el hidrogel convencional por cuestión de costo. O sea, es más económico que un hidrogel de silicona, pero para el paciente implica esta serie de cambios, ¿no? A veces una visita inesperada al oftalmólogo por una úlcera, un problema más complicado, significa un mínimo, no sé, mínimo 1,000 pesos, ¿no? La consulta. No sé si aquí sigue la licenciada Carla, un tratamiento para una conjuntivitis bacteriana, un antiinflamatorio, ¿cuánto nos cuesta, no? Entonces hay que Sí, reducir al máximo estas complicaciones y mantener al usuario por más tiempo, más años, ¿ok? Y bueno, finalmente aquí nada más quise aprovechar este espacio. Recuerden, en Cooper Vision hay diferentes marcas. Estas que estoy poniendo es parte de lo que tenemos de hidrogel de silicona. Del lado izquierdo, toda la parte de lentes mensuales, la familia Biofinity, Liberty. Del lado derecho, lentes de reemplazo diario, familia Clarity One Day y My Day. O sea, hay una opción para cada paciente, así como lo platicaban hace rato, un agente humectante para cada paciente. También hay un lente de contacto para cada tipo de necesidad visual. Entonces, nada más ahí queda la invitación para que, eh, pues bueno, sigan teniendo estos foros y bueno, en algún momento espero poder participar nuevamente con otros temas. ¿Alguna pregunta que tengan, comentario?
Sí, preguntaba acerca de qué tanta influencia tiene el contenido de agua en la oxigenación, la retención de la misma. O sea, Ah, sabemos que ya. va a fluctuar la visión cuando hay pérdida de agua del material, pero vamos, hablando del hidrogel de silicona, me gustaría saber más al respecto. Sí, déjenme comparto de nuevo. Esperen. Ok. Bueno, sí, les platicaba que los lentes de hidrogel de silicona tienen ya otro tipo de tecnología. Como su nombre lo dice, tiene ya silicona en su material, ¿no? Hay lentes de contacto que tienen diferentes tecnologías, ¿no? Más o menos recuerdan en qué año surgen los hidrogeles de silicona. Ahí, una pregunta como de examen, ¿no? Del profe Tomás. Más o menos por ahí del año 98, que es cuando surgen estos primeros lentes de silicona, hidrogeles de silicona. Pero si nosotros comparamos las lentes de ese entonces a las que tenemos actualmente, han cambiado bastante. Y quiero poner aquí un ejemplo, un comparativo. No quiero caer mucho en el tema este, de decir que una marca es mejor que otra, ¿no? Pero cuando ustedes hablan de lentes de hidrogel de silicona, tienen que buscar un equilibrio entre propiedades. Este tema lo dejamos para hablar de esto, del DK sobre T, de la oxigenación, pero habrá otros momentos que tal vez hablemos de contenidos de agua, de módulo. Ahora, cuando hablamos de los primeros lentes que surgieron, estos fueron las primeras generaciones, primera generación de hidrogel de silicona. Aquí podemos ver un lente que más o menos fue de los primeros. Y si ustedes ven, su porcentaje de agua es 24%, ¿no? Y el módulo es 1.4. Cuando este módulo es más alto, el lente tiene menos flexibilidad y eso puede repercutir en la comodidad o que aparezcan algunas alteraciones. No sé si ustedes han escuchado de la lesión epitelial arqueada superior, que fue una lesión muy, muy común cuando surgieron estos primeros hidrogeles de silicona. Por lo mismo que eran algo rígidos, ¿no? En comparación con un hidrogel convencional, ¿ok? Por lo tanto, ahí la misión de la industria era desarrollar un lente más flexible para que se redujeran estas complicaciones, porque empezaron a verse menos hipoxia por una alta oxigenación, pero empezaron a aparecer estas lesiones. Y de ahí empiezan a surgir otras generaciones. Seguramente ustedes recuerdan un lente que surgió en 2004 aproximadamente, AcuView Advance, que ya tenía una tecnología de segunda generación, un lente que incorporaba un aditivo, una molécula, ¿ok? Y esa molécula garantizaba un mejor contenido de agua. Aquí lo podemos ver, ¿no? 38%. Y el módulo bajó considerablemente, ¿ok? Pero de ahí empiezan a surgir otras tecnologías y es donde podemos encontrar lentes de tercera generación como Biofinity. Aquí podemos ver que la tecnología que tiene el lente asegura un mayor contenido de agua y esto nos beneficia en cuestión de comodidad y también la flexibilidad, ¿no? Entonces, actualmente los módulos,
En el caso de los hidrogeles de silicona, pueden ir desde .40 hasta, bueno, aquí lo vemos, ¿no? 1.4. Pero lo importante es encontrar un equilibrio. Yo les diría que un módulo .60, .70 está bastante bien para lograr un balance, porque ya si nos vamos más abajo, por ejemplo, un .30, quiere decir que la lente es muy flexible. Y no sé si les ha pasado que los pacientes les dicen, oye, me estoy poniendo mi lente y se enrolla, se hace taquito. O sea, les cuesta trabajo. Eso es porque el lente tiene un módulo muy bajo, ¿ok? Tampoco es bueno tener esos lentes porque la dificultad en la manipulación sí se vuelve un reto, ¿sí? Entonces, no hay por qué preocuparnos si vemos contenidos de agua altos en hidrogeles de silicona. Esto se debe principalmente a la tecnología que tiene cada uno para asegurar una mejor humectación y en su interior que tenga una mejor hidratación. ¿Ok? Algunos me dicen, bueno, ¿y se puede usar con personas con ojo seco? Pues bueno, ahí nos hablaban al inicio de la enfermedad de ojo seco, ¿no? O sea, depende mucho el tipo de alteración. Si es algo evaporativo, pues bueno, tal vez no haya tanto problema. Obviamente hay que buscar el problema de raíz, ver por qué la lágrima se está evaporando mucho, pero si hablamos de un ojo seco por falta de agua o por deficiencia acuosa, ahí sí ya no sería una opción un lente blando. Ya tendríamos que pensar en un escleral, yo creo que es la mejor opción actual, un escleral para preservar esa integridad del epitelio, pero estos lentes permiten un uso más cómodo por más horas, ¿sale? Puede ser que haya uno que otro paciente que requiera un humectante de pronto, pero les digo, o sea, no hay problema. Si hablamos de hidrogeles convencionales, ahí sí tenemos que pensar en el contenido de agua porque el lente de hidrogel depende de la lágrima y hay algo que se llama porcentaje de deshidratación o de evaporación. A mayor cantidad de agua hay un mayor porcentaje de deshidratación y ya no es la misma comodidad después de algunas horas. ¿Ok? Entonces, esa es digamos, la respuesta. No sé si logré, este, ahí, espérenme. Sí, muchas gracias. ¿Quedó claro? Sí, ¿verdad? Sí, y vean los catálogos, o sea, ahí viene toda la información, todo lo que vimos de la permeabilidad, transmisibilidad, contenido de agua, módulo. Vean todos esos catálogos y sobre eso ustedes pues formen un criterio, pero ya vimos la importancia del oxígeno y del hidrogel de silicona, ¿no? Entonces aquí ya estoy viendo el chat que pusieron principios del año 2000 bien, años 80, ahí todavía había hidrogeles, pero sí, o sea, esto de la historia de lente de contacto es otro tema muy padre porque nos permite remontar a lo inicial, ¿no? Ahora los lentes esclerales están muy de moda, pero son lentes que tienen ya más de un siglo. Y bueno, pues obviamente han cambiado los materiales, pero la filosofía de adaptación muy similar a lo que se hacía. Ahora tenemos otras herramientas que nos facilitan, los topógrafos, los perfilómetros, pero todo esto surge desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, agradecerles nuevamente por estar aquí. Ya no quiero eh, tardarme más para que duerman temprano. Muchas gracias. Buenas noches, soy Arturo. Además, yo tenía una preguntota o un comentario desde ese rato. No sé si lo puedo. Adelante, maestro. Gracias. De hecho, la parte de que pusiste sobre la neovascularización o el panus por la hipoxia, se me hizo interesante precisamente manejarte el comentario siguiente. Y yo tuve un paciente de -28 dioptrías, creo, si no mal recuerdo. Y eso fue, no me acuerdo si como 2008, 2000, por ahí. Entonces, pues igual mucho del hidrogel de silicona, como bien mencionamos, era
apenas estaba surgiendo. De hecho, el primer hidrogel silicona que me acuerdo era el Pure Vision Pure de Bausch Vision. Lomb, por ahí del 99. Pero en este caso, pues el problema siempre ha sido los parámetros, ¿no? El que llegaran Ujú, hasta las graduaciones que necesitamos para estos pacientes, para que pudieran usarlo pues, más tiempo, se oxigenara bien la córnea. Entonces, el problema que yo tuve con este paciente, porque tuve que adaptar hidrogel convencional de los EMA, entonces, pues sí, ya con el tiempo, ya cuando empecé a ver que empezaba a crecer micropanos, pues es prácticamente lo que le dije, pues vamos a bajar el tiempo de uso, porque, ujú, pues sí, una miopía tan alta, pues, hacía que el paciente tuviera que depender desde que despertara hasta que se durmiera. Y claro. inclusive yo me imagino que hasta el paciente se dormía con el lente. Entonces, sí, ya cuando vi un micropanus por ahí de 3 4 milímetros, pues ya dije, no, pues hay que hacer algo, ¿no? Entonces, el comentario era eso, porque ahorita ya que empezaron a sacar los extra rangos, pues mejores hidrogeles y con algunas sustancias que permiten precisamente el que el ángulo de humectabilidad sea más cómodo, pues pues hace que tengamos mejor opción ahorita, pero yo por lo menos en ese tiempo tuve ese problema. Era el comentario que quería hacer. Sí, sí, o sea, era el tipo de problemas que se presentaban, que eran muy comunes cuando surgieron los hidrogeles, ¿no? O sea, más o menos por ahí del año 70 que surge el lente Softlens y de ahí a todos esos años, sí fue una lente mucho más cómoda, pero empezaron a ver estos cambios, ¿no? Y fue un problema que empezó. Desde antes se vio con los lentes de rígidos de PMMA y otros materiales, pero sí fue uno de los temas. Y actualmente las opciones para graduaciones altas sí se reduce bastante. En Cooper Vision está una lente extra rango que sí ha ayudado bastante. Han habido casos que me han compartido y me dicen, tuve este paciente -20, -24, etcétera, y quedó bastante bien, ¿no? Hay algunos casos que sí todavía rebasan, ¿no? Por ejemplo, un -25, -28, pero bueno, podemos poner ahí el lente de contacto y el resto en un armazón y ya se vuelve algo más adecuado, ¿no? O sea, tener un lente tal vez de -5, un oftálmico, a uno de -25, sabemos que hay una cantidad de aberraciones que se presentan en estos lentes oftálmicos, y eso es algo que el paciente pues, valora, ¿no? Entonces sí, muchas gracias, maestro. No, gracias a ti, Eh, muy buena la plática, gracias. gracias, maestro. Sí, Tienes nos una dice pregunta Carlos, en el chat. sí, retos dentro de tu experiencia laboral, poder migrar a pacientes usuarios de lentes de reemplazo quincenal, mensual, a uno diario. Sabemos que es el idóneo para la salud ocular, sí, o sea, el reemplazo diario pues es bastante bueno, la tendencia va hacia allá, o sea, si nosotros viéramos, hay un gráfico de una revista que se llama Contact Lens Spectrum, cada año se va actualizando este gráfico de la tendencia de uso de lente de contacto. Y la tendencia apunta al hidrogel de silicona de reemplazo diario. O sea, hay países en los cuales más del 40% de los usuarios son de hidrogel de silicona de reemplazo diario. Aquí en Latinoamérica el porcentaje es menor al 5%. Entonces sí estamos muy atrasados, podríamos decir. Son temas un poco económicos y también un tanto de la sociedad. O sea, lo que he escuchado es que muchos pacientes les gusta reutilizar, ¿no? O sea, te dicen, yo todavía siento bien mi lente, lo voy a usar un día más o lo voy a usar una semana más. Y ahí empieza el problema. Yo siempre les digo, hagan seguimiento a sus pacientes, revisen periódicamente para evitar estas malas prácticas, ¿no? A veces no nos damos cuenta y le decimos al paciente, venga en un año, y en un año regresa y ya con edema, con vascularización, y es por esa mala práctica, ¿no? Por lo tanto, yo siempre les digo, revísenlo, cítenlo. Cuando acuda a la recompra, hagan una evaluación de salud ocular, hagan tinción para ver realmente cómo sigue, ¿no?
Eh, sí es algo complicado cambiar a una persona, migrarla de un anual, por ejemplo, un mensual a un diario, pero siempre hay que mencionarlo. Hay pacientes que no saben que hay lentes diarios y les gustaría probar esa experiencia. Y eso tenemos estadística de cerca de 8 de cada 10 usuarios les gustaría probar una opción más saludable. Entonces hay que conocer todas las opciones que hay, todo el portafolio y recomendar lo mejor. Eso es lo que te puedo decir, Carlos, en esta primera parte. Y nos preguntas de MySight. ¿Qué opinas mejor u Ortoca con Paragon? Bueno, son diferentes tratamientos. Igual podemos poner un foro para hablar de miopía y los tratamientos, pero son diferentes alternativas. Actualmente hay atropina, lentes oftálmicos, ortoqueratología, lentes blandos. O sea, hay un paciente para cada tipo de tratamiento, ¿no? Yo te diría, para ustedes es mucho más fácil adaptar MySight que la ortoqueratología, pero hay especialistas que les gusta más el ortoca por tema de practicidad, pero eso ya depende mucho de cada especialista. O sea, yo te podría decir que las dos técnicas son bastante buenas. En cuestión de costo, al menos para ustedes, requieren tener un topógrafo para evaluar el progreso de la córnea. Puede ser un tema ahí de inversión de equipo y también inversión en caja de prueba. Entonces, sí, les digo, las dos opciones son buenas, hay que ver las ventajas de cada uno y ya que ustedes se decidan a hacer uno u otro, o ambos, ¿no? Ahí tenemos en Cooper un lente, bueno, Paragon es un lente de Cooper Vision, MySight también, podemos tener un espacio ahí si nos permiten para hablar de estas dos opciones y que ustedes lo tengan también en la mira, ¿no? Para llevar a cabo control de miopía. Hola, de nuevo, tengo una pregunta. Eh, siempre me genera confusión, pero vamos, la pregunta es, considerando la altura de la Ciudad de México, las condiciones de la Ciudad de México, eh, ¿a qué le podríamos llamar un uso prolongado? Ya nos hablaste de los que tiene que incrementar el DK en los valores referentes que nos diste, pero ¿cuántos días pudiéramos considerar aquí para el caso de Ciudad de México, en tu opinión? Sí, es una pregunta buena, muy, muy buena, porque de hecho el término prolongado ya es viejo. O sea, apenas salió una guía clínica de la BCLA y ellos ya manejan otros términos más enfocados en lo actual, ¿no? O sea, te hablan de un uso mixto. O sea, puede ser una persona que lo usa tal vez, que se duerme con el lente los fines de semana y de lunes a viernes eh, lo guarda en su estuche, ¿no? Cada noche. Entonces, pues ya muy enfocado por ciudad, yo te diría más que va más allá del pensar en la ciudad, pensar más en el paciente, o sea, conocer bien al paciente, ver si realmente es necesario que duerma con el lente de contacto, ¿no? Eh, Porque, bueno, eso hace que la presión, recuerdan la presión de oxígeno, la presión baja bastante en ojo cerrado a 55 milímetros. Por lo tanto, la disponibilidad de oxígeno baja y eso puede favorecer un edema, ¿ok? Entonces, ya vimos que si tú vas a mandar un lente para que el paciente en algunos días duerma con él, que sea mínimo de un valor de permeabilidad de 125 para que no haya ahí algún grado de edema considerable.
Pero sí, te digo, importante porque, pues, como dices, estamos en Ciudad de México, la altura cambia, entonces la presión baja, te digo, pero sí, o sea, consideran un lente de más allá de 125 de valor de K. Nos dice Carla, también se genera menos lágrima por la noche, así es, ¿no? O sea, a ojo cerrado, la producción de lágrima disminuye, esos microlitros bajan, entonces todo va ahí cambiando, ¿no? Al dormir. Muchas gracias. Sí, lo preguntaba porque, pues vamos, he tenido pacientes que refieren y claro que considero que los pacientes mienten, pero hay pacientes que me aseguran que se les dijo que lo pueden traer toda la semana puesto. Ujú. Entonces, sí es como que era el referente en días aclarado, muchas gracias, o sea, no más de un día, o sea, vamos, 2 días, porque es importante, ¿no? El señalar, acá es diferente porque estamos en otras condiciones, tus condiciones son cuáles, y sobre de eso establecer un máximo. Gracias. Sí, y pues no olviden el seguimiento, ¿no? Revisar ahí al paciente para ver que realmente no haga eso. Eh, Hay mucha información, o sea, apenas vi un reporte de la tendencia de los usuarios y actualmente uno de los medios más consultados para dudas sobre lente de contacto, ¿cuál creen que sea? TikTok. O sea, más del 40% de los usuarios consultan TikTok para pues algún tema de lente de contacto. Y si ustedes buscan lente de contacto en TikTok, van a ver ahí algunos materiales bueno, no tienen nada que ver con lo saludable. Por lo tanto, hay que también considerar eso. Actualmente las redes sociales desinforman mucho. Pero eso ya podemos tener otro tema de conversación. Muy, muy buena información, gracias. Fíjate, sí. Perdón. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, comentario. Y yo creo que sí es súper importante. Tenemos muchos pacientes, incluso yo apenas también atendí a alguien que no sé si no se informó adecuadamente o también tiene que ver con, con nosotros como personal, donde le vendieron un par de blister y le dijeron que podían usarlo 3 meses. Entonces, no. Si no, pues no sé, si no nos actualizamos y si no informamos adecuadamente al paciente, pues vamos a estar cayendo en errores. Y Sí, sí, es correcto. A mí luego me preguntan, por ejemplo, Biofinity Extra Rango si es bimestral. Les digo, no, es mensual, ¿no? O sea, sí es un poco más caro, pero es mensual, ¿no? O sea, no hay que sobreusarlo. Sí, o sea, hay que estar ahí, como dices, a la vanguardia y resolver esas dudas, porque si no, consultan al doctor TikTok. Sí, está grave. pues Pues interesante las pláticas que tenemos. A la licenciada Carla y a ti, Arturo, muchísimas gracias por este valioso tiempo que han tenido para nosotros para poder compartir. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación y muy agradecida y también interesantísimo lo del licenciado Arturo, que también me ha dejado mucho aprendizaje. Muchas gracias. Pues bueno, sí, me parece que hay un comentario. A ver. Karen Ok. Blanco, ¿qué tal, Karen? Sí, que a Hola, veces hasta que se rompe el lente, ¿no? Sí, no, o sea, hay sí, de todo. yo justo acabo de pasar ese trauma hace como 10 minutos, por eso llegué tan tarde. Uy. Estás resolviendo. Pues más bien tuve que sacar varios catálogos de lente de contacto y decirle, mira, aquí dice específicamente el fabricante, el modo de uso, o sea, porque el argumento del señor es que tú me quieres vender lentes muchos, ¿no? Porque así literal le dieron sus blisters y le duran tanto y no se preocupa y son una maravilla. Entonces tocó darle toda la clase de todo lo que le puede pasar
Y sobre todo porque esta persona pues ya es mayor y tiene -14 y siempre lo ha usado así. O sea, él cuando ya no puede más, porque ya le lastima mucho el lente, ya va y compra otros. Solo que ya no encontró, no sé si abierto o no sé. Y pues ya tuvo la mala fortuna de caer con la persona regañona. Ah, no es cierto. No es no regañona, pero sí como que primero intenté como de una manera como amigable así. Y ya el último fue de, a ver, señor, aquí están. Y ya lo que usted me diga, eso es lo que vamos a hacer. Es difícil. Sí, complicado, pero bueno, ahí hay que manejar las objeciones y dar esa atención. Pero muy bien, Karen. Sí, es exactamente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Adelante, maestra. Hola, yo diría que más bien que esa parte de decir, es que los regañamos además, es parte del trabajo que nos toca, ¿no? De educar, pero que muchas veces ellos no lo ven así y justamente por la misma educación que nosotros hemos dado, ¿no? Caemos en lo de siempre, de es que somos vendolentes, es que aquí no me cobran la consulta, aquí sí, es que me quieren sacar más dinero, entonces yo creo que dentro de los mismos vicios que nosotros hemos tenido como sector, pues entra justamente ese mismo problema, ¿no? De que cuando tú le quieres educar al paciente en cómo tiene que hacerlo, pues caes en ese conflicto. Y yo creo que sí sería un tema de discusión muy grande y al final no todos coincidiríamos en que sí, que no nos toca, pero pues al final cuando tú lo quieres hacer bien, pues sí, te toca a veces chocar contra pared, ¿no? Y como que cuando quiere el paciente, pues pone de su parte, cuando se pone en la postura de analizar y ver qué realmente le beneficia, como el que dice, ay, no, a mí no me interesa, me voy porque en el tenis me lo dan más barato, o ya los puedo comprar directo en la empresa y me llegan a mi casa y los quiero igual, ¿no? Sí, la verdad es que sí sería un buen tema, maestra. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahí fue como el primer boom, ¿no? Porque pues yo sí cobro la consulta. Entonces, para explicarle que independientemente de lo que él iba a comprar, pues se tenía que cobrar la consulta. Desde ahí ya empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Y luego cuando le digo que no es como él dice, pues no le dije, no, no es como usted dice. eh, Platicando, pues ya, pues las observaciones nos indican que, porque, fíjese que, y así como empecé de manera amigable, pero sí, pues compró sus cajas porque le urgían mucho, ¿no? Y porque se las voy a dar mañana, pero, o sea, en realidad así que tú digas, lo vi súper convencido, de sí, ahora ya cuidarse, de no dormirse con ellos, de no dejarlos hasta que se rompan prácticamente, la verdad es que no. Pienso que no, espero que sí, pero sí no lo vi así como 100% convencido, no lo vi. Ni Como hablar. de, como de esas veces, ¿no? Que dices, es que estoy dándolo bien, lo estoy haciendo bien y ves que no se van bien y tú así de, ¿qué hice mal? Ya Sí, sé. sí pasa. Y luego llegué tarde a la charla. Ya ni modo. Eso pasa. Pues La yo creo que próxima. también es importante que nosotros tengamos una ética en el caso con los pacientes para poderles demostrar y enseñar el cómo deben de usarse adecuadamente, porque también muchos de los casos es que los pacientes quieren escuchar lo que ellos creen o piensan y por eso es que siguen a tal o cual optometrista, no sé, pero pues lo ideal es que lleguen ya una vez que llegó con nosotros, pues demostrarles y hablarles con esa verdad de cómo son las cosas, ¿no? Con el lente. Pero Puedo pues comentar. bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguien más que guste comentar algo? A mí me gustaría comentar algo muy, muy rápido. Mm, cla- Em, Hay una situación que sucede con prácticamente todas las personas y es el miedo. Tenemos mucha mayor emoción, manifestamos mayor intensidad en una emoción o un sentimiento en el miedo a perder que en ganar. Entonces, en este sentido, estamos viendo un paciente
y a lo mejor le queremos dar los beneficios y qué debe hacer, cómo debe hacerlo para que esté bien, y no le tocamos esa fibra intensa como el miedo a perder. ¿Qué puede perder? Puede perder su salud visual. Entonces hay casos de gente que ha prolongado el uso inadecuado, con mala higiene, etcétera, y que han acabado en casos desastrosos como llevándose un hongo. Y un hongo, ustedes saben que no hay tratamiento prácticamente que lo saque adelante. Todavía las infecciones bacterianas, virales, las podemos ahí llevar con algunos tratamientos para cada situación, pero un hongo no. Entonces, cuando les empiezan a tocar la fibra del miedo y tienen miedo a perder su salud, miedo a perder su visión por una mala praxis, es donde a lo mejor les podría funcionar. Lo vi con algún familiar, funcionó, y bueno, pues solo quería dejarles ese breve comentario. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que sí, súper importante. ¿Algo que quieres comentar? Pues, no, pues muchas gracias a asistentes, muchas gracias a nuestros expositores nuevamente por tomarse el tiempo, por asistir, por sus ponencias. Eh, pues no nos queda más que si no hay algún otro comentario, pues agradecer nuevamente y pues estamos en espera del siguiente tema y pues muchas gracias. Van a seguir aquí con nosotros ellos mismos con otros temas más adelante que ya nos estaremos poniendo de acuerdo. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos, que pasen bonita noche y seguimos avisándoles sobre las charlas. Gracias. Hasta Estén muy luego, bien. buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches por la Buenas invitación. noches, gracias. Gracias, buenas noches. Carlita, me dio gusto verla nuevamente. Me hicieron recordar muchas cosas. Saludos.